Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Es segunda a Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. Nuestro pensamiento de este tiempo que hemos estado utilizando como el tema de nuestro estudio es espiritualmente maduros. Hablamos de la madurez espiritual. Hemos tocado varios aspectos ya. Hoy quiero centrar nuestro enfoque en un tema más relacionado con la madurez espiritual. Me refiero a la espiritualidad congruente. ¿De qué se trata cuando hablamos de espiritualidad congruente? ¿A qué nos referimos? Bien, estamos refiriéndonos a esa forma de vida, de piedad, esa forma de devoción y de práctica de la vida cristiana que está centrada en mostrar con coherencia genuina y consagración auténtica al Señor el carácter de un creyente que ha madurado en la fe y que vive lo que cree. Entonces, no es algo simple que pueda tratarse con ligereza, sino que en el fondo, hermanos, yo creo que se trata de la parte más sólida de nuestra identidad como creyentes en Jesucristo. Una de las principales causas de una condición espiritual mediocre o empobrecida entre los creyentes de nuestra generación se debe a que para muchos cristianos hoy en día la madurez espiritual es algo instantáneo. No es más que una especie de experiencia dada de manera emocionalmente impactante en medio de un evento arrobador, quizá hasta inolvidable, en el cual recibirán algún tipo de unción sobrenatural e instantánea de manera aislada. La percepción que se les ha comunicado a muchos creyentes es que asistir y participar en un llamamiento y en una forma de lo que llaman ministración los va a convertir automáticamente en personas con madurez, personas con sabiduría, personas con un discernimiento sobresaliente. Pero hermanos, tenemos que ser honestos. La congruencia involucra honestidad. Y el ser honestos nos lleva a reconocer que no llegamos a ser espiritualmente maduros de manera fortuita. No es una cuestión casual, no es una cuestión circunstancial. No seremos maduros solo siguiendo la rutina de una religiosidad típica de iglesia dominical. Tampoco maduraremos lo suficiente viviendo una espiritualidad mediocre, pobre, una espiritualidad que
esté dependiente de una especie de alabanza afición. Me refiero a convertir la alabanza en un hobby, de estar oyendo y oyendo y oyendo alabanzas todo el día, música cristiana. Y eso no es lo que nos hace espirituales. Y esto en el fondo significa que la madurez no va a ser consecuencia de esa forma de vida devocional centrada en la celebración, en la euforia, en el grito, en el júbilo, en la fiesta dominical que muchos cristianos tanto disfrutan. Tampoco estará centrada en la exacerbación emocional. Tampoco dependerá de la sobrenaturalidad de las cosas de las que seamos testigos o estemos viendo que suceden a nuestro alrededor. La congruencia de una madurez espiritual tiene profundidad y tiene raíces en la palabra. Cuando vamos a las Escrituras, advertimos que nada de eso que hemos mencionado tiene que ver con el modelo bíblico, que involucra un proceso prolongado, un proceso costoso, que puede tomar algo más que solamente tiempo. Va a implicar un precio muy alto por pagar, en algo que no se mide en pesos, sino que se mide en ajustes de nuestra vida. Se mide en decisiones que revelan una rendición, una contrición interior ante la autoridad, ante la soberanía de Dios, para hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. En la palabra de Dios vemos a los hombres con los que Dios trató adquiriendo madurez. Los vemos a lo largo de trechos muy complicados, caminos muy sinuosos y prolongados, caminos arduos, difíciles de caminar. Y en esos caminos, en esos trechos complicados, su carácter fue puesto recurrentemente a prueba. Y a medida que el tiempo transcurría, estos hombres y estas mujeres con las que Dios trató fueron viendo cómo adquirían un temple. Temple es dureza, es el tratamiento que se da a los metales. Los metales son metidos al fuego una y otra vez y luego son sometidos a cambios de temperatura drásticos y vueltos a meter al fuego. De tal manera que ese proceso va adquiriendo poco a poco la característica de mayor dureza en el metal. Pensemos por principio de cuentas en las historias que vienen a nuestra mente de inmediato cuando nos referimos a la palabra de Dios. Las historias obvias. ¿Quiénes son los personajes con los que Dios trató en las Escrituras, en la historia sagrada? Pues estamos hablando de Noé, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de José, estamos hablando de Moisés, Josué, estamos hablando de Samuel, de David, estamos hablando de Elías, de Isaías, de Jeremías. Ninguno de ellos llegó a la madurez de una manera instantánea. Ninguno de ellos experimentó madurez de una manera mágica, de una manera automática. Cualquiera de los hombres y de las mujeres con los que Dios trató pueden ser un elocuente testimonio, un elocuente ejemplo de lo costoso que es adquirir madurez. Aún en el trato con Dios y con el auxilio de su gracia, llegar a la madurez no va a ser una ruta fácil. No va a ser una ruta automática ni instantánea y mucho menos la podremos vivir o experimentar en el aislamiento.
Así fue, amados hermanos, como Moisés pasó 80 años antes de estar listo, según lo que Dios juzgó en el interior de este hombre, listo para cumplir la gran tarea. De la misma manera sucedió con Josué. Josué creció y maduró a la sombra de Moisés, pero no fue llamado a tomar la asignatura que Dios tenía preparada para él hasta que Moisés murió. Y entonces la responsabilidad mayúscula estuvo sobre sus hombros. Así que estos grandes hombres de Dios adquirieron la madurez que viene como consecuencia de caminar con Dios, de andar con Dios, a la vez que entre tanto que ellos caminaron con Dios, su templado se fue dando por procesos dolorosos y complicados y en total dependencia de Dios. No había más recursos que la sola gracia de Dios. Si retomamos el ejemplo de Moisés, ¿recuerdan ustedes? Moisés huye de Egipto a los 40 años y huye porque un arranque de furia lo lleva a dar muerte a un egipcio por una injusticia de la que Moisés es testigo. Ya no había otra cosa que hacer más que huir. Y se enfrenta al desierto. De ser un hijo privilegiado en la casa de la hija de Herodes, a huir al desierto y sobrevivir en la nada. Moisés tuvo que recurrir a sus habilidades para la supervivencia y Dios seguramente lo asistió, tuvo compasión de él, de manera que pudo sobrevivir 40 años en el desierto. Cuando Dios lo llama, después de haber huido de Egipto, habían pasado 40 años y Moisés era un hombre maduro de 80 años. Y fue cuando Dios le entregó la misión de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Hoy, claro, al leer la Biblia, la totalidad del trayecto de las vidas de estos hombres de los cuales hemos hablado puede ocuparnos apenas unas horas, hermanos. Lo que pasó con Noé y lo que pasó con Abraham y lo que pasó con Jacob y lo que pasó con cada uno de ellos. Nos tomará unas cuantas horas explorar y releer la historia de lo que para ellos significó caminar con Dios, por desiertos, por montañas, por laderas escarpadas, ante la amenaza de traición y ante el acecho de enemigos poderosos, enfrentando riesgos constantes, huyendo en ocasiones, sobrecogidos de mucho miedo. Entre tanto que eso sucedió, todo el tiempo ellos estuvieron confiando en que Dios los sostendría poderosamente y que su fidelidad los sostendría con cercanía, nunca los abandonaría. Pero lo que a nosotros nos toma apenas unas horas leerlo en la Biblia, tal vez días, en lo que nos ocupamos de leer la historia de uno y luego la historia de otro, hermanos, a ellos les tomó décadas. Y la historia de todos ellos en conjunto tomó siglos. Y Dios estaba preparando las cosas que después se nos revelan en la Biblia, y lo hizo usando vidas de hombres que fueron templados en el fuego de la prueba mediante el tiempo que adquirían esta dureza, este temple, esta madurez. La razón de esto es que Dios está tratando con la persona que cada uno de nosotros es por dentro, lo que hace desde dentro cada uno de nosotros. Es allí donde se forjan simultáneamente el espíritu y el carácter en las personas.
Es allí en donde se generan nuestras decisiones, nuestros derroteros, los rumbos de nuestra vida, cuyas consecuencias van a demandar certidumbre y fortaleza. La madurez espiritual, entonces, es esa forma de certidumbre, discernimiento avanzado que está fundamentado en la obediencia a la palabra de Dios. Esta forma de obediencia que proporciona a cada creyente la capacidad de decidir, pero no decidir arbitrariamente, no decidir a la ligera, sino decidir con la motivación de agradar, de honrar, de servir a Dios, y que como consecuencia va a traer a nuestra vida fortaleza, certidumbre, serenidad para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. No habrá una madurez espiritual aislada. No existe tal cosa como una forma de madurez espiritual encapsulada en la parte de mi vida pública, que es la que puedo exhibir a los demás, acompañándola de cosas impresionantes que provoquen la admiración de otros. Y que esto se pueda mantener separado de lo que vivo en privado. No hay tal cosa. Porque una espiritualidad madura significa necesariamente congruencia. Si verdaderamente somos espiritualmente maduros, lo seremos en todo lo que somos. No en la reunión de los hermanos, donde podemos impresionar a otros, no en nuestros muros de Facebook o de Instagram, en donde podemos dar una imagen que queremos provocar en los demás, sino en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en la manera en que lo hacemos y lo decimos, no importa si estamos en público o en privado. A eso se refiere la congruencia espiritual. Entonces, la gran escuela de estas vidas ejemplares acerca del trato de Dios, la verdadera madurez que adquirimos del ejemplo y el testimonio de estos hombres, se encuentra en la vida de profundidad de oración, en la vida de apego a la palabra de Dios, en deleitarse en hacer y obedecer la voluntad de Dios. No debiéramos extrañarnos de casos sorprendentemente excepcionales y dignos de admiración. Descubriremos que la verdadera espiritualidad madura puede encontrarse en la modestia, en envolturas muy humildes. Hermanos, este es el caso de vidas aparentemente opacas. Yo les he mencionado las historias más conocidas de la Biblia. Les mencioné a Noé, les mencioné a Abraham, les mencioné a Jacob, les mencioné a Moisés. Pues ¿quién no conoce de todos ellos? Pero en la Biblia parecen haber personajes con una gran madurez, con una gran congruencia, con un gran compromiso de obediencia y fidelidad a Dios, cuyos testimonios parecen tan opacos, sin mayor brillo, sin mayor distinción, hombres y mujeres a los que Dios bendijo con un trato muy cercano y a través de los cuales cumplió propósitos soberanos y eternos, propósitos de dimensiones gloriosas. Y mientras comparto con ustedes esto, vienen a mi mente los nombres de algunos de ellos. ¿Saben cuántos versículos de la Biblia hablan de Abel? Abel, el que murió por presentar una ofrenda digna. O de una mujer que se vistió de prostituta
y esperó a que su suegro pasara por allí, pero lo hizo con una motivación noble. Tamar. Ana, la mujer estéril que clamaba por un hijo y pidió misericordia de Dios. Samuel, el hijo que ella pidió a Dios y que entregó para que se criara en la casa de Dios. No ocupa demasiados capítulos en la Biblia, más que unos pocos. Oseas, aquel profeta que estuvo casado con una mujer que se prostituía. Juan, el mismo Juan, el Bautista. ¿Cuántos capítulos ocupa su historia en la Biblia? Ana, la profetisa, aquella que estuvo allí cuando Jesús fue presentado en el templo. Y Simeón, el anciano, aquel que profetizó acerca de la salvación que venía con este niño. Los que habían esperado con fidelidad el advenimiento del Mesías. También en el libro de los Hechos se nos habla de un profeta Agabo. Y no es más que un solo pasaje, una brevísima referencia de alguien que tenía una vida consagrada a Dios. Son personajes de la historia sagrada que revelan este trato con Dios que conduce a una madurez fundada en la cercanía de su gracia y su fidelidad. Total dependencia de Dios. No existe la percepción de que un siervo de Dios con una unción y autoridad espiritual tenga que ser bajo un paradigma de fama, de brillo excepcional. Hoy existe la idea de que si no tiene unción suficiente, pues tendrá algo muy pequeño, un ministerio casi insignificante, y eso no tiene ninguna autoridad. Tiene que ser necesariamente un líder reconocido con miles de seguidores. Debe ser designado como apóstol de algo y debe brillar en las redes, en los medios, en las plataformas. Debe ser famoso si verdaderamente tiene unción y si verdaderamente es un instrumento de Dios. No puede ser pobre, no puede ser opaco. Pero esto no es bíblico, hermanos. Esto no es bíblico en ninguna manera. El apóstol Pablo pasó más de la mitad de su ministerio en la cárcel. El apóstol Pablo fue perseguido a lo largo de todo su ministerio. Y aún así, todo lo que el apóstol Pablo muestra a través de sus epístolas revela la calidad del ministerio que Dios le dio. Pero todo su ministerio estuvo en una absoluta dependencia de Dios. Así que lo que tenemos que reconocer es que existe un menosprecio por el testimonio de cristianos grises, de cristianos poco brillantes, nada llamativos. Se menosprecia a las iglesias y a las congregaciones pequeñas, las que pasan años y años sin ver un nuevo convertido, un nuevo miembro, las que además son tan poco atractivas, que aún nuestros propios hijos y nuestros nietos menosprecian ir allí. Es fácil que deserten de allí porque están buscando algo más ruidoso, más estridente. Todo esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor les va a parecer tan pobre, tan poca cosa. Y es que nadie parece reconocer el trato que hay de Dios detrás de esas vidas que han perseverado en fidelidad, que han sostenido el testimonio del Evangelio y han dado honra al nombre de Cristo a pesar del menosprecio, a pesar incluso de haber sobrevivido a adversidades indescifrables. Hay 5 grandes conceptos que quiero compartir con ustedes acerca de una congruencia espiritual.
es que una espiritualidad congruente significa, en primer lugar, pruebas de un testimonio consistente entre lo que se cree y lo que se vive. Nadie que se considere y se presuma espiritualmente maduro puede vivir una vida divorciada entre lo que se cree y lo que se vive. Quien no vive lo que predica no tiene congruencia. Así de simple, hermanos. No importa si es el líder, no importa si es el apóstol, no importa si es la esposa del apóstol, no importa quién sea. Tiene que haber pruebas de un testimonio consistente entre lo que dice creer y la manera en que vive su cotidianidad, la persona que es todos los días. En segundo lugar, es indispensable una evidencia de una vida pública y privada de perseverancia en Cristo. Esta persona persevera en Cristo, no importa si está en público, no importa si está en privado. Una de las grandes incongruencias que hay en muchos cristianos es que mientras están en medio de la celebración en la congregación, en la iglesia, son tan escandalosos y parecen tan espirituales. Y cuando llegan a su casa, todo el mundo les tiene miedo porque parecen como poseídos por algún demonio. No vaya a voltear a mirar a nadie ahorita, no es pertinente, hermano. Tenemos que ser la misma persona que nos decimos espiritualmente en público como en privado. Brincas y saltas en la congregación y alabas a Dios con tal fiesta, con tal algarabía, con tal júbilo, y cuando estás en privado es todo lo contrario. Pareces poseído por alguna especie de espíritu. No hay congruencia en ello. No hay congruencia, es una negación de la verdadera madurez espiritual. En tercer lugar, es consistente unificar los ámbitos de la vida espiritual y de la vida moral en nuestra forma de ser. Es muy importante entender esto. Es muy importante entender esto, hermanos. Una de las iglesias más interesantes como un fenómeno religioso que sucedió recientemente. Incluso una de las figuras juveniles más atractivas, un artista multifamoso y con miles de seguidores, millones de seguidores jóvenes, entre ellos algunos cristianos que celebraron la noticia de que Justin Bieber se había convertido y ahora se congregaba en una iglesia y era amigo íntimo y tomaba el café con el pastor de esta congregación. Finalmente la noticia fue devastadora. Este pastor estaba viviendo en adulterio. Era alguien impresionantemente espiritual que no tenía una conexión entre su espiritualidad y su moralidad. Había una ruptura entre la persona que se mostraba como alguien espiritual y la persona que era en su vida moral. No había integridad. Así que cuando no unificamos los ámbitos de la vida espiritual y moral, nuestra forma de ser es incongruente. Es incongruente. No importa si esto es parte de algo secreto en ti. No importa si tiene que ver con las páginas de internet que visitas. No importa si tiene que ver con las películas que consumes, en las series de estas que prestan el servicio de televisión por paga. No importa si tiene que ver con las conversaciones que tienes en tus grupos de chat con tus amigos y el lenguaje que tú usas, lo que sea. Si entre tu espiritualidad y tu moralidad
no hay conexión, entonces tú estás viviendo una forma de incongruencia. Te descalifica de manera natural. En cuarto lugar, es indispensable vivir un discipulado que conecte nuestra fe, lo que decimos que creemos, con nuestro carácter. El carácter es el reflejo de la persona que somos por dentro. Y desafortunadamente, hermanos, el carácter no se puede esconder. Yo no sé si ustedes estén tan conscientes de esto, pero a veces no estamos tan conscientes de que nuestro rostro de pronto muestra un signo que ya dio evidencias de que estamos incómodos por algo. Y esa incomodidad es notoria. Y las personas que están alrededor de nosotros no lo van a pasar desapercibido. ¿Sí? Así que supongan ustedes que el pastor se para en el púlpito el domingo para predicar y se para con una sonrisa en la cara, y en el momento en que abre su Biblia, esa hojita de papel en donde tenía su bosquejo de la predicación es levantada por el aire del ventilador que se la lleva volando como 20 metros adelante de él, y entonces la cara del pastor se transforma de una sonrisa a una descomposición que revela el carácter alterado del santo varón de Dios. Y la congregación está mirando. Y enseguida el pastor recapacita y dice, ¡oh! La sonrisa pastoral, y vuelve a sonreír. Y entonces dice una palabra para salir del paso, algo así como, a su nombre, gloria, hermanos, aleluya. Alguien que me pase la hojita que el diablo se llevó para allá, ¿verdad? No sé cuántos episodios nuestro carácter nos ha llevado a vivir vergüenza. Y sucederá cada vez que no haya congruencia que conecte nuestra fe, nuestras convicciones espirituales y bíblicas que afirmamos como ciertas, y nuestro carácter, la persona que somos por dentro. Si tú estás casado y eres hombre y tienes alguna experiencia de lo que es ser marido, tú sabes lo que es pasarte algunas horas preguntándole a la señora que convive contigo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. No, ¿tienes algo? Pues si yo me doy cuenta, pero no, nada, no tengo nada. ¿Por qué dices que tengo algo? Bueno, nada más por la manera en que... no tengo derecho a contestarte. Ok, está bien, si no quieres no te pregunto. Ahí está, no te importa. Ok. Carácter, hermanos. Congruencia entre la fe y el carácter, que es la persona que yo soy por dentro. Y número 5, es indispensable en una espiritualidad congruente expresar una vida cristiana consistentemente sólida en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestras decisiones. Hace tiempo, un muchacho me buscó para consejería y era alguien que yo no conocía, y ya en la conversación me platicó que era hijo de un pastor. Y cuando estuvimos platicando me di cuenta que él tenía cosas guardadas que tenían mucho tiempo de estar allí, que hubiesen tenido que haber sido atendidas desde hace mucho tiempo. Y entonces, entendiendo que su padre era pastor y que estaba al frente de una congregación y que todavía vivía él con su familia, le pregunté, por favor, coméntame, ¿por qué no has platicado estas situaciones con tu papá?
que es el pastor de la iglesia. Y él me dijo, pastor, yo no tengo relación con mi papá. ¿Usted no conoce a mi papá? Yo sí lo conozco. He crecido con mi papá. No tengo diálogo con mi papá. De tal manera que mi papá, que es el pastor de la iglesia, y aun cuando yo me congrego en la iglesia, y aun cuando yo colaboro en cosas de la iglesia, mi papá sería la última persona con la que yo hablaría de lo que me pasa. Porque yo sé que mi papá no me va a escuchar como si estuviera atendiendo a un miembro de la iglesia. Lo que mi papá va a hacer es condenarme. Y por eso lo busqué a usted, que es un extraño, que nunca más me va a volver a ver, para platicarle lo que está sucediendo en mi vida. Porque yo necesito que alguien me escuche y no me condene, me ayude a encontrar el camino. Es indispensable que en una espiritualidad congruente haya consistencia sólida entre nuestras relaciones más íntimas, más cercanas. Tenemos que ejercer una custodia protectora, compasiva sobre aquellos que amamos si nos decimos espiritualmente maduros. Tenemos que ejercer un trabajo que sea digno y honorable y que refleje que somos espiritualmente maduros y hacerlo con integridad, con honestidad. Nuestros negocios deben reflejar decencia, deben reflejar honestidad. Nuestra familia tiene que ser un reflejo de un ambiente cristiano de amor, de compasión, de misericordia, de mutua protección y de custodia. El manejo de nuestras finanzas, de qué manera administramos nuestros recursos, de qué manera tomamos nuestras decisiones. Es muy importante que la congruencia de una madurez espiritual esté presente en todo esto, hermanos. Que en todo esto seamos consistentemente sólidos con lo que decimos creer respecto de la palabra. Quiero leer de nuevo una porción de la palabra que es el pasaje que hemos estado leyendo. El apóstol Pablo habla con integridad. Está revelándonos, está abriéndonos su corazón para decirnos lo que hay en él. Y él, en este acto de honestidad, nos dice algo que es muy revelador. Él dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que ya lo haya logrado. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Leí Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. Es un llamado, hermanos. Es un llamado a la espiritualidad madura. Es un llamado a una forma de espiritualidad que se caracterice por la congruencia. Es un llamado a una forma de espiritualidad que se caracterice por la consistencia sólida.
Y esto nos requiere una cercanía con Dios, una dependencia total de su gracia. No terminaremos hoy este tema de la madurez espiritual que se caracteriza por la congruencia. Continuaremos en nuestra próxima sesión, en la que trataremos el tema de cómo ser congruentes espiritualmente ante el pecado y la tentación. Es un asunto que no debemos tomar a la ligera, porque los hombres de los que la Biblia nos habla no eran perfectos, y esto es de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. Y hermanos, este es el llamado de Dios en este día. Seamos perseverantes, no abandonemos el camino. Pero tampoco de ninguna manera nos conformemos con vivir una especie de divorcio entre lo que decimos creer y lo que vivimos cada día. Entre nuestra espiritualidad pública y nuestra moralidad privada, anónima. Seamos cuidadosos de la manera en que nos ocupamos de ser congruentes. La manera en que nos ocupamos de ser congruentes y consistentes en nuestra vida espiritual. Espiritualidad madura demanda congruencia, que haya conexión entre mi yo interior y la manera en que me relaciono en mi andar con Dios y la manera en que reflejo esto en todo lo que soy y en todo lo que hago.